Muchas gracias por acompañarnos en este nuevo programa Adiós con Amor. Les agradecemos a todos cada uno de los que nos brindan su amable atención para este programa y a quienes nos acompañaron en el programa anterior. Actualmente tenemos 179,000 visualizaciones, pero les pedimos que aquellos que se meten a este programa nos den like y nos sigan en las redes sociales. También tenemos 1,981 suscriptores. Muchas gracias a todos ellos. El teléfono del programa, se lo repito, 664-412-6177, para que nos manden saludos vía WhatsApp, sus comentarios, recomendaciones y dudas sobre los temas que aquí tratamos, y después se los mencionamos a la brevedad posible. Les recomendamos que nos pueden seguir en todas las redes sociales como TikTok, Instagram, Facebook y YouTube, y búscanos como Laudato Deum Radio. También pueden descargar la aplicación Seno FM y escuchar en su celular este programa y de todos mis compañeros de la familia Laudato Dem Radio. Aprovecho este momento para mandar saludos a Roberto Nava desde Argentina, la señora Telma Vargas de Tijuana, que nos sigue en cada programa. Como ustedes recordarán, en el tema anterior, y si no lo han visto, se lo recomiendo, vimos el tema del duelo y los tipos de duelo. Ahora, como complemento de ese tema del duelo, vamos a ver el tema bíblico que se llama Jesucristo como tanatólogo. Iniciamos con la frase: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Esta frase es muy alentadora para todos los que somos seguidores de Jesucristo, porque nos da mucha esperanza y mucha tranquilidad de que si creemos en Él, nunca moriremos. Pero hay que entenderlo desde el punto de vista espiritual, porque físicamente sí vamos a dejar este planeta algún día, pero bajo nuestras creencias vamos a trascender en el plano espiritual para convertirnos en forma inmortal para la vida espiritual. Y entonces es esa idea de trascender a través del tiempo y el espacio por toda la eternidad nos debe dar la tranquilidad para no tener miedo a nuestro último momento en esta tierra. Tener fe y creer para vivir y nunca morir, entonces seríamos inmortales. Y aquí podemos aplicar el ejemplo de una balanza, que incluso ya lo he explicado en otros programas, que entre más fe en Jesucristo, menos miedo a la muerte. Pero si tenemos muy poca fe, es normal y natural que tengamos más miedo a morir. Por eso aquí la recomendación, pues, es aumentar nuestra fe para que baje el miedo. El día de hoy vamos a comentar un pasaje de la Biblia del apóstol San Juan en su capítulo 11, donde platica un tema muy bonito que ustedes ya lo conocen perfectamente, pero hoy lo vamos a analizar desde el punto de vista de la tanatología. Espero les guste. Dice: la resurrección de Lázaro. Había un hombre enfermo llamado Lázaro, que era de Betania, el pueblo de María y de su hermana Marta. Esta María era su hermana de Marta, y María era la misma que ungió al Señor con perfume y le secó los pies con sus cabellos. Su hermano Lázaro era el enfermo. Las dos hermanas mandaron a decir a Jesús: Señor, el que tú amas está enfermo. Al oírlo, Jesús dijo: esta enfermedad no terminará en muerte, sino que es para gloria de Dios,
y el Hijo del Hombre será glorificado por ella. Aquí podemos entender que Jesús en forma tranquila, a pesar de que Marta, el hermano de Lázaro, le dice que está muy enfermo, Jesucristo está muy tranquilo, pero porque él ya sabe el desenlace de esta historia, como si él hubiera ya leído la Biblia, por decirlo así, para entenderlo. Y entonces Jesús tranquilamente le dice que no va a morir, ¿sí? Que esa enfermedad no terminará en muerte. Y entonces, y además, que él se está refiriendo en forma muy profunda porque se puede decir que él solamente se entiende, porque para Marta que lo está escuchando no entiende nada. Marta solamente está desesperada y triste porque su hermano Lázaro está enfermo. Es parecido como en los hospitales, donde nosotros, el familiar del enfermo, estamos desesperados y preocupados por nuestro familiar, pero los doctores y enfermeras se ven muy tranquilas. A nosotros a veces incluso nos desespera y nos preocupa su tranquilidad porque quisiéramos que estuvieran igual de preocupados para que hicieran algo por nuestro familiar enfermo. Pensamos que si están preocupados igual que nosotros, van a hacer algo más para ayudarle a sanarlo. Y entonces Jesús se comporta como un médico porque él ya sabe la solución, ya sabe el desenlace de esta historia. Y entonces tranquilamente le dice a Marta que esa enfermedad no le ocasionará la muerte a Lázaro. Por el contrario, a Jesús le va a ayudar mucho lo que va a hacer con Lázaro porque mucha gente va a creer en Jesucristo al ver el milagro de resucitar a Lázaro. Por eso es que dice que, que es para gloria de Dios y el Hijo del Hombre será glorificado por ella. Pero nadie los que lo escucharon entendieron esto que dijo. Y hasta lo entendemos ya mucho después cuando sabemos que resucita a Lázaro y que mucha gente a partir de ese milagro cree más en Jesucristo y tiene más seguidores. Ahorita me imaginé si Jesús en esa época hubiera existido el internet y las redes sociales, imagínense ustedes tantos seguidores que tendrían Jesucristo y sus apóstoles, pero también pues, muchos enemigos. Pero todas las obras de Dios en su tiempo son perfectas. Dice, Jesús quería mucho a Marta, a su hermana María y a Lázaro. Sin embargo, cuando se enteró de que Lázaro estaba enfermo, fíjense, permaneció aún 2 días más en el lugar donde se encontraba. O sea, quizá, bueno, las distancias en aquel entonces, pues sí tenías que recorrerlo con más tiempo, no era tan rápido que ahora. Pero para una persona como Jesucristo, que dice la Biblia que quería mucho a Lázaro, cualquiera pensaría al leer este texto de la Biblia que, pues que qué desesperación de las hermanas de Lázaro, de que Jesús todavía se tarda 2 días más para ir a visitarlo, en donde las hermanas de Lázaro tenían la esperanza de que lo sanara, lo salvara de esa enfermedad, como ya había hecho con otras personas. Jesús ya había sanado a muchos enfermos y había resucitado incluso a la hija de Jericó. Entonces, las hermanas de Lázaro tenían esperanza de que hiciera lo mismo con Lázaro. Pero ven ustedes aquí la paciencia de Jesús de seguir predicando, de haciendo su obra y esperarse todavía 2 días más para ir a visitar a Lázaro. Dice, solo después dijo a sus discípulos, volvamos de nuevo a Judea. Le replicaron, maestro, hace poco querían apedrearte los judíos y tú querías volver allá. Jesús le contestó, ¿no tiene 12 horas la jornada? El que camina de día no tropezará porque ve la luz de este mundo, pero el que camina de noche tropezará porque no posee la luz. Jesús obviamente sabía que no en ese momento a lo mejor no lo iban a apedrear si regresaba a Judea,
pero lo que sí sabía es que posteriormente se lo iban a crucificar, pero aún así, pues había que cumplir el plan de Dios. Después les dijo a los discípulos, nuestro amigo Lázaro se ha dormido. Fíjense cómo lo maneja Jesucristo, como que Lázaro está dormido. Y de alguna manera, cuando nosotros nos ha tocado tener un enfermo y que tiene una enfermedad crónica, que sabemos que posiblemente no se va a recuperar, y cuando lo vemos dormir, pues sí, sí tenemos la esperanza que no va a morir, y entonces nomás esperamos que abra los ojos. Y así igual no nos imaginamos cuando en ocasiones nos ha tocado ir al, pues a un funeral de algún familiar en donde lo vemos recostado en su ataúd a nuestro familiar y quisiéramos que se levantara, que fuera nada más que estuviera dormido. Y esa esperanza, pues a medida que va pasando el tiempo, la vamos perdiendo porque vemos que no se despierta nuestro familiar. Y es cuando debemos aceptar la cruda realidad de que ya trascendió al plano espiritual. Dice, los discípulos le dijeron, Señor, si duerme, recuperará la salud. En realidad Jesús quería decirles que Lázaro estaba muerto, pero los discípulos entendieron que se trataba del sueño natural. Y es que es normal, si Jesucristo no le dice claramente que está muerto, sino simplemente le dice que está dormido, pues los discípulos igual pensaron eso, que estaba dormido y que iba a recuperar su salud. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Cuando llegó Jesús, Lázaro llevaba ya cuatro días en el sepulcro. Sí, y dice que Betania estaba a unos 3 kilómetros de Jerusalén. Imagínense ustedes caminando cuánto se tardaría. Dice, y muchos judíos habían ido a la casa de Marta y María para consolarlas por la muerte de su hermana. Entonces ustedes imagínense ese escenario en donde ya Lázaro lleva 4 días muerto y la gente pues ya iba a consolar a sus hermanas de Lázaro como un funeral como los que conocemos ahora. Nomás imagínense pues ese momento de consolación, de tristeza, un ambiente muy triste como los que sueles haber en los funerales. Dice, apenas Marta supo que Jesús llegaba, salió a su encuentro, imagínense pues con la felicidad de que ya llegó Jesús y va a salvar a mi hermano. Marta dijo a Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto, aunque esperaba que Jesús viniera pronto, cuando le avisaron que había muerto Lázaro. Entonces, como que ahora suena esta parte de la Biblia como un reclamo que le hace Marta a Jesucristo de que si hubiera estado aquí no hubiera muerto. Entonces, casi diciéndole es que llegaste tarde. Y ya como perdiendo la esperanza de que había perdido totalmente a su hermano Lázaro. Entonces Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta respondió, ya sé que será resucitado en la resurrección de los muertos en el último día. Pues Marta está refiriendo ya al juicio final. Y fíjese, todavía Jesucristo le está diciendo que su hermano va a resucitar. Marta no le cree. O sea, está tan triste que ese sentimiento de tristeza y confusión no le permiten oír las palabras de Jesús como algo de esperanza de que su hermano va a ser resucitado. Es tan increíble, pues, que le diga que Lázaro va a resucitar, que para Marta es imposible creerle, a pesar, pues, de que ya había visto y escuchado algunos milagros de Jesús. Es tanta la tristeza que tenía Marta
que aún así, aunque Jesucristo se lo diga en persona, no le cree, como a veces nos sucede a nosotros, que la tristeza es tanta que aunque la gente nos dé esperanza, nos diga palabras de aliento, no les creemos, porque nuestra tristeza no oscurece tanto nuestro entendimiento y también nuestra lógica. Y ninguna palabras de aliento a veces las escuchamos. Por eso es que a veces en los funerales se recomienda ya ni siquiera repetir esas palabras trilladas de te acompaño en tu dolor. A veces un abrazo es suficiente o es mucho mejor que unas palabras. Nada más que a veces nos traiciona el inconsciente y repetimos esas palabras trilladas de te acompaño en tu dolor, en donde incluso utilizar esos términos a veces a los familiares del fallecido les molesta, ya les incomoda o hasta, no sé, sienten una sensación de que repiten esa palabra pero sin sentirla. Bueno, aquí hacemos una pausa. Espero les esté gustando este análisis y que les sirva para su vida personal y espiritual. Vamos a unos mensajes y regresamos en unos momentos. Muchas gracias por su atención. La Biblia en Lucas 1:43 dice que María es madre de Dios. Lo que para nosotros María es importante. ¿Por qué María es importante? No, pues imagínense, me trajo el regalo más grande que pueda existir para un cristiano. Me trajo al Salvador del mundo. Muchas gracias por seguirnos acompañando en este programa Adiós con Amor. Estamos analizando el Evangelio de San Juan, en donde la historia de Lázaro, que muchos de ustedes ya la conocen, entonces nada más la estamos analizando desde el punto de vista tanatológico. Decíamos que, si ustedes recuerdan, hay otra parte de la Biblia donde le avisan a Jesús que Lázaro murió y entonces él eh, da a entender la Biblia que se pone muy triste e incluso llora por su amigo Lázaro, que lo apreciaba y lo quería mucho. Entonces, para que vean un poquito el contexto de esta historia. Dice, los judíos que estaban con María en la casa consolándola, al ver que se levantaba prisa y salía, pensaron que iba a llorar al sepulcro y la siguieron. Al llegar María a donde estaba Jesús, en cuanto lo vio, cayó a sus pies y le dijo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. A ver Jesús el llanto de María y de todos los judíos que estaban con ella, su espíritu se conmovió y profundamente y se turbó. Entonces, de alguna manera se puso triste también por lo que le está diciendo María y preguntó, ¿dónde lo han puesto? Le contestaron, Señor, ven a ver. Y Jesús lloró. Los judíos decían, miren cómo lo amaba, pero algunos dijeron, si pudo abrir los ojos al ciego, perdón, ¿no podría haber hecho algo para que éste no muriera? Entonces, de alguna manera, pues ellos empiezan ya ven como algunas personas les gusta mucho la crítica, y entonces, de alguna manera, se le están reclamando entre ellos, están diciendo, bueno, hasta parece como hasta burla, ¿no? Que le digan, bueno, si pudo curar al ciego y al sordo, ¿por qué no evitó que si tanto quería tanto a Lázaro, ¿por qué no evitó que muriera? Pero también forma parte del desenlace de la historia de Lázaro, para ver qué va a hacer Jesús con Lázaro de aquí en adelante, ¿no? Y Jesús, como habido de nuevo en su interior, se acercó al sepulcro. Era una cueva cerrada con una piedra,
Esto también es muy parecido, ¿se acuerdan? Donde sepultan el cuerpo de Jesús después de bajado de la cruz, también le ponen una piedra. Era una cueva cerrada por una piedra. Jesús ordenó, quiten la piedra. Marta, hermana del muerto, le dijo, Señor, ya tiene mal olor, pues lleva 4 días. Esto de alguna manera resaltando la seguridad de que Lázaro había muerto, y pues ya tenía 4 días y a lo mejor a Marta le dio pena que se acercara a su amigo Jesús y que dijo, pues va a oler mal, pero es parte del complemento del milagro de Lázaro, pues el que estar seguros de que ya había muerto. Dice, Jesús le respondió, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y quitaron la piedra. Quizá aquí Marta todavía no entendía esto que le está diciendo Jesús, de que va a ver la gloria. ¿Por qué? Porque todavía no entiende lo que va a suceder con Lázaro. Ella sigue triste por su hermano que para Marta está muerto. Entonces, lo que le diga Jesús a lo mejor pues, no la convence y menos si no le entiende. Jesús levantó los ojos al cielo y exclamó, te doy gracias, Padre, porque me has escuchado. O sea, de alguna manera, fíjense, pues el respeto que le tenía Jesucristo a su Padre Dios, que, que, que eleva una oración, como de alguna manera, así yo lo interpreto, de que aunque Él siendo Dios, pues de alguna manera como que le pide permiso al Padre Dios para hacer el milagro que en ese momento va a iniciar con Lázaro. Yo sabía que siempre me escuchas, pero lo he dicho por esta gente para que crean que tú me has enviado. O sea, al decir esto gritó con fuerte voz, Lázaro, sal fuera. Y salió el muerto, así lo dice aquí. Tenía las manos y los pies atados con vendas y la cabeza cubierta con un sudario. Jesús les dijo, desátenlo y déjenlo caminar. Fíjense, esta parte que es muy emotiva, porque de alguna manera las hermanas de Lázaro pues ya están muy tristes porque para ellas les queda muy claro que Lázaro ya no vive. Y aunque Jesús las esté acompañando, como los demás judíos, entonces no es suficiente la compañía de Jesús para consolar la tristeza de las hermanas de Lázaro, porque es tanto su desconsuelo ante la pérdida de su hermano, que aunque esté Jesús y aunque ellas ya habían visto el trabajo de Jesús de hacer milagros, su tristeza, le repito, su tristeza es tan grande que solamente tienen mente para seguir con su tristeza, solamente piensan en la pérdida de su hermano. Pero el hecho de que vaya Jesús y de alguna manera les dé un consuelo con su visita, imagínense ustedes qué mejor consuelo, por eso en esta parte resalto el aspecto tan actológico que hace Jesucristo, el de no solamente llevarles un consuelo a las hermanas de Lázaro, sino también resucitarlo, o sea, darle vida. Entonces, qué mejor consuelo, qué mejor alegría para unas personas que han perdido un ser querido, que resucite su ser querido en la vida terrenal. Eso es, aparte de un milagro, pues como lo conocemos, como los que están enfermos de cáncer y que se recuperan de salud y de forma increíble. Y hay muchos casos en donde gente muy enferma, donde ya los médicos los desahuciaron, donde ya les dijeron a sus familiares que no tienen posibilidades de recuperarse, pero en forma milagrosa, que solamente con la fe en Dios, este, podemos creer que es un milagro en la tierra, que todavía existen milagros aquí en la tierra. Entonces, en el caso, regresando al caso de Lázaro, imaginen ustedes qué mejor consuelo, qué mejor tanatólogo pudiera ser Jesucristo, que no solamente les quita la tristeza inmediatamente a las hermanas de Lázaro al resucitarlo, que le da vida, pues nuevamente le da otra oportunidad a Lázaro para que continúe en la vida terrenal con sus hermanas. Aquí sería interesante, con mucha imaginación, y pensar qué sintió Lázaro. O sea, ponernos un poquito en el papel de Lázaro pensando, a ver, si yo ya fallecí hace 4 días y ya me encuentro gozando de la vida eterna,
del paraíso terrenal, poniéndolo en otro contexto. Imaginen ustedes que de repente me regresan a la vida terrenal como las personas que están muy graves en el hospital y que tienen, por un momento fallecen, pero los doctores logran recobrarles la vida con los aparatos que tienen ahí, como las experiencias de la muerte que tienen algunas personas que han dicho que regresan y que dicen precisamente, esas personas se han dicho, que sentían una paz, una tranquilidad cuando estaban, cuando se habían desprendido de su cuerpo en el hospital. Y así imaginemos a Lázaro en esa experiencia en donde él ya gozaba de la vida terrenal, perdón, de la vida espiritual, del gozo eterno. Imagínense que él de repente se tiene que regresar a la tierra, como decimos algunos coloquialmente, volver a la triste realidad. Entonces, todos los que estaban ahí al lado de las hermanas de Lázaro, junto con Jesús y los apóstoles, estaban muy contentos porque Lázaro resucita. Pero preguntemos, si tú, Lázaro, si pudiéramos entrevistarlo, ¿no? Ahora, si pudiéramos entrevistar a Lázaro, ¿tú qué opinas, Lázaro, de haber regresado a la vida terrenal? Yo casi estoy seguro que Lázaro hubiera dicho, yo estaba muy a gusto en presencia de Dios Padre, y yo me hubiera gustado quedarme allá. Pero lo importante que hay que resaltar es que en esta parte del Evangelio, lo que hizo Jesucristo con Lázaro, pues no solamente es para que mucha gente cree en él, en su obra, porque lo menciona en unos párrafos anteriores, antes de resucitarlo, sino que también a partir del evento de Lázaro, como dice en la Biblia, los perseguidores de Jesucristo tienen motivos para acusarlo ante los romanos y precisamente el milagro de Lázaro más adelante propicia que apresen a Jesús, lo enjuicien y lo manden a morir en la cruz para la salvación de todos nosotros. Entonces, de alguna manera, el papel que desempeña Lázaro y el papel que desempeña Judas, el que lo traiciona a Jesús con los romanos, forma parte de la historia que necesitaba Jesús, a esos personajes en la Biblia, para poderse cumplir la obra de Jesucristo, la misión final que tenía Jesucristo. Entonces, por esa razón, bajo ese contexto hay que considerarlo. Dice, muchos judíos se habían ido a casa de María creyendo en Jesús al ver lo que había hecho, pero otros fueron donde los fariseos y les contaban lo que Jesús había hecho, entonces lo empiezan a acusar. Entonces los jefes de los sacerdotes y los fariseos convocaron el consejo y preguntan, ¿qué hacemos? Este hombre hace muchos milagros. Si lo dejamos que siga así, todos van a creer en él y luego intervendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces habló uno de ellos, Caifás, que era sumo sacerdote aquel año, y dijo, ustedes no entienden nada, no se dan cuenta de que es mejor que muera un solo hombre que por el pueblo y no que perezca toda la nación. Entonces lo sacrifican a Jesús, ¿no? Por esta razón. Y desde ese día estuvieron decididos a matarlo, pues los jefes de los sacerdotes y los fariseos habían dado órdenes y si alguien sabía dónde se encontraba Jesús, debía notificarlo para que fuera arrestado. Entonces, desde ese milagro de Lázaro, pues ya lo andan buscando a Jesús para apresarlo. 6 días antes de la Pascua fue Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, a quien Jesús había resucitado de entre los muertos. Es otra parte donde narra aquí la Biblia de otro pasaje donde después de estar resucitado Lázaro, pues se encuentra conviviendo en esta parte en Betania. Ahí lo invitaron a una cena. Marta servía y Lázaro estaba entre los invitados. María pues tomó una libra de un perfume muy caro hecho de nardo, le ungió los pies a Jesús y luego lo secó con sus cabellos, mientras la casa se llenaba de olor de perfume, que era una tradición de la época de Jesús. Judas Iscariote, el discípulo que iba a entregar a Jesús, dijo, este perfume se podría haber vendido en 300 denarios para ayudar a los pobres. En realidad no le importaban los pobres, sino que era un ladrón y como estaba encargado de la bolsa común, ¿sí? O de la caja chica, se llevaba lo que echaban en ella, o sea, se robaba la cooperación. Pues, pero Jesús dijo, déjala, pues lo tenía reservado para el día de mi entierro. A los pobres los tienen siempre con ustedes, pero a mí no me tendrán siempre. Fíjense, esta parte ya les está avisando a sus seguidores Jesús de que Él va a morir, de que ya no va a estar en la tierra con ellos.
Pero fíjense ustedes, cuando las personas escuchan eso y no tienen un contexto y obviamente no saben el desenlace en donde va a terminar Jesús en la cruz, entonces aunque les diga, aunque les está avisando, ya me voy, es muy parecido a cuando tenemos un familiar en el hospital y el enfermo ya se siente tan mal que él mismo dice, yo creo que ya me voy a ir muy pronto. Y los familiares obviamente pues no están tan tristes y pues como no quieren perderlo, pues aunque el familiar ya les esté adelantando y los esté preparando tanatológicamente para esa pérdida, entonces los familiares por tanta tristeza no escuchan ni ven a sus señales de la ausencia del familiar y en este caso los seguidores de Jesucristo, a pesar de que él ya les dice que se va a ir, no entienden todo y por esa razón pues siguen tristes, perdón, por esa razón no entienden esta parte de Jesús que les dice. Dice, al día siguiente, muchos de los que habían llegado para la fiesta enteraron de que Jesús también venía a Jerusalén, entonces tomaron ramos de palma y salieron a su encuentro gritando, Osama, bendito el que viene en nombre del Señor. Y entonces ahí fue cuando Jesús encontró un burrito y se montó en él, ¿sí? Que es ese pasaje que ya conocemos. Entonces Jesús dijo, ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del Hombre. En verdad les digo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, da mucho fruto. El que ama su vida la destruye y el que desprecia su vida en este mundo la conserva para la vida eterna. Esta parte está muy elevada para entenderla. ¿Por qué? Porque está diciendo Dios, perdón, Jesucristo está diciendo que si amamos mucho esta vida terrenal, nos estamos perdiendo de la vida eterna. Es decir, que hay que morir en esta vida terrenal para salvar la vida eterna. Sí, repito esta parte que me gustó mucho. El que ama su vida la destruye. O sea, si, si nos atamos a las cosas de la tierra, a las cosas materiales, ¿no? Estamos perdiendo la oportunidad de vivir una vida eterna más hermosa. Dice, el que ama su vida la destruye, el que desprecia su vida en este mundo la conserva para la vida eterna. ¿Sí? Entonces, a veces nos damos muchos gustos en la vida terrenal, pero perdemos la vida espiritual. El que quiera servirme, que me siga. Y donde yo esté, ahí estará también mi servidor. Y al que me sirve, el Padre le dará su puesto de honor. Fíjate, aquí otra vez nos está diciendo que somos de Cristo, vamos a estar con Él en la vida eterna. Ahora mi alma está turbada. ¿Diré acaso, Padre, líbrame de esta hora? Si precisamente he llegado a esta hora para enfrentarme con todo esto. ¿Esto qué significa desde el punto de vista tanatológico? Que Jesucristo sabe cuál es su misión en la tierra, sabe que no se va a quedar, entonces no hace planes a largo plazo de quedarse en la vida terrenal, sino se está preparando espiritualmente. Y nos está invitando a que hagamos lo mismo. Nosotros no sabemos cuántos años vamos a vivir y, y precisamente al no saber cuándo es nuestra fecha de caducidad, debemos de estar preparados espiritualmente porque dice la Biblia, no sabemos ni el día ni la hora. Entonces debemos de estar siempre preparados para cuando llegue el momento y poder salvar nuestra vida espiritual. Y dice, ahora mi alma está turbada. Eso significa de que de alguna manera nos pasa lo mismo a nosotros, que estamos tan a gusto en esta vida terrenal que precisamente nos cuesta mucho trabajo dejarla. Y por eso nos da tristeza cuando nosotros estamos muy enfermos y pensamos que podemos perder la vida. Dice, antes de la fiesta de Pascua, sabiendo Jesús que había llegado la hora de salir de este mundo para ir al Padre, como había amado a los suyos y quedaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Es otra parte donde vemos a un Jesucristo muy humano, en donde precisamente le da tristeza que va a los discípulos, todos los seguidores de él, y pues obviamente sabe su misión que tiene en esta vida, en su vida terrenal sabe su misión y sabe que va a terminar, pero aún así pues le da tristeza porque los va a dejar. Simón Pedro le preguntó, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy no puedes seguirme ahora, pero me seguirás más tarde. Si se fijan,
En esta parte Jesús de alguna manera le está dando a entender a Pedro dice, ahorita no me puedes seguir, pero él está hablando no de seguirlo, de acompáñame para ir para allá o a este otro lugar o a esta otra ciudad, no. Él se está refiriendo a seguirlo en la vida espiritual. Y por eso es que le dice a Pedro, ahorita no me puedes seguir, pero más adelante sí me vas a seguir, vas a estar conmigo. Pedro le dijo, Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Estoy dispuesto a dar mi vida por ti. Jesús le respondió, dar tú la vida por mí, en verdad te digo que antes de que cante el gallo me habrás negado 3 veces. Aquí esta parte, de alguna manera, fíjese, es resaltando ese de hecho de cuando alguien nos cae muy bien, alguien, somos seguidores de una persona que la admiramos tanto que a veces nos atrevemos a decir que yo daría la vida por ti, sí, pero cuando nos enfrentamos a la realidad, recordemos que en aquella época que después Jesús deja solos a los apóstoles y ellos tienen que ir a predicar, pues los persiguen los romanos. Y entonces, ante este hecho, es cuando le preguntan a Pedro, que tú no eras seguidor de Jesucristo, y él es cuando dice, no, yo no lo conozco. Entonces a eso se refería Jesús, él ya sabía que Pedro lo iba a negar. Entonces es muy fácil a veces decir que daríamos la vida por otros. Aquí resalto el hecho de que yo admiro mucho a las personas que donan sus órganos en vida, ¿no? Como aquellos familiares, incluso familiares, y mucho más admiración a las personas que ni son parientes y donan uno de sus órganos para que puedan dar vida a un enfermo. Esas personas son admirables. Ahí sí que esas personas darían la vida por otro prójimo o incluso su propio familiar. Pero el instinto de conservación de uno, el instinto de conservación que tenemos nosotros, no nos permite eh, que tan fácilmente decidamos donar un órgano. Ok. Entonces, a esto se refiere Jesús cuando le dice a Pedro que lo va a negar. Pues les agradezco mucho. Vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a unos mensajes y ahorita regresamos. Espero que les esté gustando y les sirva para su vida personal. La Biblia en Lucas 1:43 dice que María es madre de Dios. Lo que para nosotros María es importante. ¿Por qué María es importante? No, pues imagínense, me trajo el regalo más grande que pueda existir para un cristiano. Me trajo al Salvador del mundo. Muchas gracias por seguir en este programa Adiós con Amor. Les agradezco a todas aquellas personas que nos ven por las redes sociales. También les recuerdo hoy va a salir un nuevo programa de la familia Laudato de un Radio, hoy a las 8 de la noche en el norte del país y sur de California, y para los que están en el centro del país, a todos los que nos siguen, a las 9 de la noche. Les recomendamos este programa, así como los programas de mis demás compañeros de la familia Laudato Deum Radio. Y muchas gracias a todos aquellos que nos mandan saludos. Y les recuerdo todos los martes el programa que están escuchando y viendo, Adiós con Amor, todos los martes a las 8 de la noche en el norte del país y sur de California, y en el centro del país a las 9 de la noche. Muchas gracias por acompañarnos y les recuerdo que por favor nos sigan a todos en las redes sociales por medio de TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, y búsquenos como Laudato de un Radio. Y muchas gracias a todos los que nos mandan saludos. Y recordando, en el bloque anterior estamos hablando sobre el pasaje donde Jesucristo resucita a Lázaro, y está sobre el de Jesucristo como tanatólogo. En esta parte les decía
que imagínense ustedes que Jesucristo vaya al velorio de un familiar nuestro y se presente físicamente, pues imagínense el impacto tan bonito, pues, que sería para los familiares ver a Jesucristo que se presente en persona para darnos consuelo. En este caso, Jesucristo, en la época que él vivió, pues va a consolar a las hermanas de Lázaro y a los que están ahí presentes, pero la mayor sorpresa y la forma más bonita de consolarlos como un gran tanatólogo, pues es regresándole la vida a Lázaro. ¿Sí? Este, decirle que se levante de su tumba. Y entonces, esa es una parte maravillosa en donde pues las hermanas de Lázaro pues están encantadas. Dice esta parte, no se turben, crean en Dios y crean también en mí. Fíjense, esta parte está hermosísima para los que hemos perdido un ser querido. En la casa de mi padre hay muchas habitaciones. De no ser así, no les habría dicho que voy a prepararles un lugar. Imagínense ustedes escuchar al mismo Jesucristo que nos dice que nos va a preparar un lugar y que nuestro Padre Dios ya nos está preparando esas habitaciones para cuando vayamos a la vida eterna. Hablar de habitaciones es algo simbólico, pues es una manera de que entiendan, en que entendamos los terrenales sobre una habitación. Pero imagínense ustedes, si alguna vez ustedes han visto, tan solo en las películas, esas grandes residencias hermosísimas donde salen los personajes ricos, que se ven muy bonitas. Imagínense ustedes comparados con las habitaciones y el palacio donde vive nuestro Padre Dios. Imagínense que nos esté preparando una habitación con todos los lujos, la más hermosa que pueden ustedes encontrar en la tierra. Eso nos daría gran tranquilidad, pero obviamente esto depende mucho de la fe que tenemos nosotros, de que vamos a estar en la vida terrenal, perdón, en la vida espiritual, que vamos a gozar de esa habitación que nos están preparando. Estamos mucha fe en Jesucristo, ¿sí? Pero el mismo Jesucristo nos dice que Él es el camino, la verdad y la vida, y quien cree en Él no morirá. Entonces, les recuerdo que a mayor, menor miedo a morir. Dice, entonces Tomás dijo, Señor, nosotros no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino? Y aquí es donde Jesús le contesta, yo soy el camino, la verdad y la vida. Es decir, todavía Tomás no entendía que se refería a que hay que seguir las enseñanzas de Jesús, cumplir sus mandamientos para poder ir a la vida eterna. El que cree en mí hará las mismas obras que yo hago. ¿Sí se fija? Es nos está dando Jesucristo otro mapa, por decirlo en otros términos. Nos está diciendo el mapa para seguirlo. ¿Sí? El que cree en él hay que hacer sus obras. Y dice, todo en lo que pidan en mi nombre lo haré. Si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Entonces, una forma de honrar a Jesús es cumplir sus mandamientos. Dice, y yo rogaré al Padre y les dará otro protector que permanecerá siempre con ustedes. Fíjense, aquí está hablando del Espíritu Santo. Está dando a entender, yo me voy, pero se queda el Espíritu Santo. Es decir, no se quedan solos. ¿Sí? Aunque debemos de entender a través de la fe que Jesús está en todas partes y aunque Él se vaya en esa parte del Evangelio, aunque Él se va físicamente, nos va a seguir acompañando espiritualmente, pero todavía para mayor tranquilidad, como gran tanatólogo que es Jesucristo, nos dice que nos va a dejar un protector, es decir, para que estemos tranquilos, para que no nos gane el miedo y la tristeza porque Él ya no está. Dice, les dará, y mi Padre Dios les dará un protector que permanecerá siempre con ustedes. Y dice, qué tranquilidad, ¿no? Que nos diga Jesucristo que todavía se va a quedar el Espíritu Santo con nosotros, el gran protector. Dice, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce. Por eso, para ver al Espíritu Santo, necesitamos verlo con los ojos de la fe. Pero ustedes lo conocen porque está con ustedes y permanecerá con ustedes. Se está refiriendo al mismo Jesucristo, que es casi como ver un gemelo.
¿Sí? Si vemos a Jesucristo, vamos a ver al Espíritu Santo. Si creemos en Jesucristo, debemos de creer en el Espíritu Santo y con mayor razón a nuestro Padre Dios. No los dejaré huérfanos, fíjense, todavía está refiriendo otra parte, un complemento más de esa tranquilidad que nos está dando Jesucristo antes de irse. No los dejaré huérfanos, sino que volveré a ustedes. Dentro de poco el mundo ya no me verá. Sí, se refiere a cuando después de crucificado resucita, pero regresa otra vez al cielo, con el Padre Dios. Dice, dentro de poco el mundo ya no me verá, pero ustedes me verán porque yo vivo. Fíjese, esta parte está hermosísima. Porque yo vivo y ustedes también vivirán. Aquel día comprenderán que yo estoy en mí, perdone, que yo estoy en mi Padre y ustedes están en mí y yo en ustedes. Fíjense, si lográramos entender claramente este mensaje de Jesucristo, donde dice que Él está en nosotros, Él está en el Padre y el Padre por lo tanto también está en nosotros y aparte nos deja el Espíritu Santo, es decir, que nosotros estamos con la divina providencia, con los tres, el Padre Dios, el Hijo Jesucristo y el Espíritu Santo, también Dios. Entonces, esto nos debe dar consuelo y tranquilidad para cuando tengamos miedo a la muerte, saber que vamos hacia nuestro Padre Dios. Dice, el que guarda mis mandamientos después de recibirlos, ese es el que me ama. El que me ama a mí será amado por mi Padre, y yo también lo amaré y me manifestaré en él. Dice, en adelante el Espíritu Santo, el intérprete que el Padre les va a enviar en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Dice, todavía nos manda el Espíritu Santo para que nos recuerde lo que Jesucristo nos dijo. Dice, les dejo la paz y les doy mi paz. O sea, ¿qué más queremos? Si se fijan, ¿qué más queremos si nos lo está diciendo Él para estar tranquilos por la muerte de un ser querido, por el miedo que tenemos a morir? ¿Qué más queremos si nos está diciendo Jesucristo? Que nos deja la paz, que Él está con nosotros, que no nos deja solos, que nos deja el Espíritu Santo. Les he dicho estas cosas ahora antes de que sucedan para que cuando sucedan ustedes crean. Fíjese, todavía le agrega esta parte que nos está diciendo esas cosas antes de que sucedan, para que cuando sucedan, con mayor razón crean, dice, ay, bien lo dijo Jesucristo, que esto iba a pasar y que esto iba a suceder. Y entonces, imagínense ustedes qué hermoso sería cuando nosotros pasemos a la vida espiritual después de dejar este mundo terrenal y encontrarnos nuevamente a Jesucristo y con qué alegría de verlo, además vamos a decir, haciendo todo lo que decías, ¿sí? Porque incluso se dice, por ahí algunos autores mencionan que cuando muramos se nos va a abrir el entendimiento. ¿Esto qué significa? Que todas las cosas que ignoramos en esta vida terrenal se nos será revelado por el entendimiento y entre otras cosas recordaremos las promesas de Jesucristo y entonces diremos, ¿qué tanta razón tenía Jesucristo cuando decía esto? ¿Por qué? Porque es cuando ya van a suceder. Bueno, como complemento del tema que estamos viendo hoy sobre Jesucristo como tanatólogo, vamos a leerles un cuentito. Este cuento lo saqué del libro de Anthony de Melo, sacerdote jesuita, El canto del pájaro se llama. En la página 15 aparece el título del cuentito que se llama Una vital diferencia. Le preguntaron cierta vez al sufí, ¿qué es lo que la gracia te ha dado? Y le respondió, cuando me despierto por las mañanas, me siento como un hombre que no está seguro de vivir hasta la noche. Le volvieron a preguntar, ¿pero esto no lo saben todos los hombres? Y replicó Sufi, sí lo saben, pero no todos lo sienten. ¿Esto cómo lo podemos interpretar? Porque muchas veces nosotros, a pesar de que estamos conscientes de que algún día vamos a morir, hacemos planes como si no estuviéramos conscientes, como si fuéramos a ser inmortales y a veces incluso compramos paquetes vacacionales a largo plazo, a meses, a una distancia muy lejana del día de hoy. ¿Por qué? Porque pareciera que estamos seguros de que vamos a vivir por mucho tiempo. Y entonces este cuentito nos recuerda que a veces no estamos conscientes, aunque sabemos que vamos a morir un día, que tenemos fecha de caducidad, nosotros vivimos como si no recordáramos ese detalle. Y en parte es bueno,
porque imagínense una persona que esté consciente que va a morir en un momento, este, pues no disfrutaría de la vida. Entonces es como un complemento, es como una ayuda psicológica que nos hacen en la mente para que no estemos preocupados por el día de mañana. Pues espero les haya gustado el programa de hoy y que hayan aprendido algo nuevo, algo que les pueda servir para su vida personal. Y me despido con la frase tradicional que dice, vivo el presente como si fuera mi último día. Y es como complemento del cuentito que les acabo de leer. Pues muchas gracias por su atención. Espero nos sigan en las siguientes emisiones de los programas. Y pues les pido por favor que si pueden acompañarnos también con los demás programas que hacen mis compañeros de la familia Laudato de un radio. Y con esto me despido. Muchas gracias.